Bueno, en este momento voy a explicar cómo se realiza el test de inestabilidad cervical. Bueno, para esto vamos a poner nuestra mano en la frente del paciente y con la otra mano, con el dedo índice, en el proceso espinoso de C2. Bueno, vamos a llevar la cabeza a una semiflexión y en esta posición vamos a realizar un movimiento en dirección antero-posterior. Ya, el test es positivo si al realizar este movimiento hay un deslizamiento en dirección antero-posterior. Ya, ahora voy a hablar del test estático para evaluar la arteria vertebral. Bueno, para esto el paciente va a estar en decúbito supino y vamos a llevar su cabeza hacia una extensión y vamos a hacer una rotación para cualquier lado. Ya, el test es positivo si el paciente presenta alteraciones visuales, nixtasmo o mareos. Bueno, a continuación tenemos el test de Spurling. Este test se lo utiliza para evaluar la presencia de una radiculopatía cervical. Entonces aquí el paciente va a estar en sedente y vamos a proceder a inclinar su cabeza hacia el lado ipsilateral. Este test es positivo si el paciente refiere los síntomas neurológicos. Ya, ahora les voy a hablar del test de distracción cervical. Bueno, este test se lo realiza para reducir los síntomas neurológicos. Bueno, para este test el paciente va a estar en decúbito supino. Vamos a tomar la cabeza, la barbilla del paciente con una mano y el occipital con la otra mano. Realizamos una mínima flexión de la cabeza y de esta manera realizamos una tracción. Aquí la valoración es positivo si en el paciente se reducen los síntomas neurológicos. Ya. Ahora tenemos el test de abducción del hombro. Bueno, este test se lo utiliza para comprobar la presencia de síntomas neurológicos relacionados especialmente con las raíces nerviosas de C4 y C5. Bueno, para este test el paciente se encuentra en sedente y llevamos pasivamente el brazo del paciente hasta que éste descanse en su cabeza. Ya, aquí la valoración es positivo si el paciente deja de sentir los síntomas neurológicos. Que podrían ser una herniación de disco, una compresión de la vena epidural o una compresión de las raíces nerviosas C4, C5 o C5, C6. Bueno, a continuación tenemos el test de Romberg. Con este test vamos a identificar la pérdida del equilibrio por una lesión de la motoneurona superior. Bueno, para este test el paciente va a estar de pie y le vamos a pedir que junte sus pies y que cierre sus ojos. Esta posición la va a mantener por 20 a 30 segundos. La valoración es positiva si el paciente comienza a oscilar en exceso o pierde el equilibrio. Ya. A continuación tenemos el signo de Pacinius. El objetivo de este test es evaluar la articulación acromioclavicular. Para esto el paciente va a estar en sedente, con el brazo relajado hacia un costado y vamos a proceder a tomar la cara posterolateral del acromion con el dedo pulgar y con el índice y el medio en la clavícula. Ya. De este modo voy a realizar una presión
con el dedo pulgar en sentido postero anterior y con los otros dos dedos también voy a realizar una presión. Ya, aquí el test es positivo si el paciente refiere dolor en la articulación al momento en que le realizo la presión. Ya. Ahora tenemos el test de aprensión anterior. Bueno, este test nos sirve para evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. Para esto el paciente se encuentra en decúbito supino. Llevamos el brazo a una reducción de 90 grados y una flexión de codo también de 90 grados. Aquí realizamos una rotación externa de la articulación. Este test es positivo si hay una inestabilidad o dolor en la articulación. Bueno, ahora tenemos el test de recolocación. Este test nos sirve para evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. Para esto el paciente se encuentra en decúbito supino con una reducción del hombro de 90 grados, una rotación externa completa y una flexión de codo de 90 grados. Ubicamos el hombro del paciente y realizamos una presión en sentido antero-posterior. Bueno, la valoración de la prueba es que es positiva si el dolor o la inestabilidad reducen en la articulación del paciente. Ya, a continuación tenemos el test de cajón anterior. En este test el objetivo es evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. Bueno, aquí el paciente se encuentra en decúbito supino con el hombro en la reducción de 60 a 80 grados, con una rotación neutra. Entonces procedo a llevar la cabeza del húmero hacia anterior. Aquí el test es positivo si reproduce dolor o inestabilidad en la articulación del paciente. Ya, ahora tenemos el signo del surco. Con este test vamos a evaluar una inestabilidad glenohumeral inferior o multidireccional. Bueno, para esto el paciente se encuentra sentado y vamos a ubicar el dedo pulgar y el dedo medio en los ángulos del acromio y el dedo índice entre el acromio y el húmero. Bueno, y a continuación voy a tomar el brazo del paciente y voy a realizar una distracción hacia abajo. Aquí la prueba es positiva si se observa un surco entre el acromio y el húmero. Si el surco es mayor a 2 centímetros, es positivo para una inestabilidad glenohumeral multidireccional. Bueno, ahora tenemos el test de aprensión posterior. Este test se utiliza para evaluar la presencia de inestabilidad glenohumeral posterior. Para esto el paciente está en decúbito supino. Llevamos el brazo a una flexión hacia anterior con una rotación interna y una abducción de 90 grados. Aquí con una mano voy a palpar la cabeza del húmero y con la otra voy a realizar una presión hacia posterior. Aquí va a ser positivo cuando la cabeza del húmero se mueva hacia posterior más de un 50% y también se sienta una inestabilidad en la articulación. Ya. Ahora tenemos el
el test Hawkins-Kennedy. Este test se lo utiliza para evaluar un pinzamiento subacromial. Para esto vamos a llevar el brazo a 90 grados de flexión y 90 grados de codo y de hombro. Flexión de codo y de hombro. Bueno, aquí vamos a realizar una rotación interna. Ya, aquí el test es positivo si el paciente refiere dolor. Ya, el siguiente test es EMTICAN. Este test se utiliza para evaluar un pinzamiento subacromial del músculo supraespinoso. Aquí pedimos al paciente que eleve los brazos y luego vamos a realizar, el paciente debe ubicar los pulgares hacia abajo y vamos a aplicar una fuerza. Entonces el paciente debe resistirla. El test es positivo si el paciente presenta debilidad y no puede mantener esta posición. Ya, el siguiente test es el test de drop arm. Este test busca identificar una tendinopatía del manguito rotador. Aquí el paciente le vamos a instruir para que haga una abducción hasta los 90 grados. Después de esto, el paciente debe descender el brazo lentamente. Aquí el test es positivo si el usuario no es capaz de hacer esto debido al dolor. A continuación tenemos el test de Yergason. Bueno, en este test se lo utiliza para identificar una tendinopatía del tendón del bíceps. Bueno, para esto el paciente va a realizar una flexión del codo de 90 grados y le vamos a pedir que realice una supinación del antebrazo mientras el terapeuta debe resistir al movimiento. Mientras tanto, con la otra mano vamos a palpar la cabeza larga del bíceps. Aquí el test es positivo si el paciente refiere dolor en la parte del tendón de la cabeza larga del bíceps. Ahora tenemos el test de Spitz. El objetivo de este test es identificar una tendinopatía de la cabeza larga del bíceps. Para esto pedimos al usuario que realice una flexión del hombro de 90 grados con el antebrazo en supinación. Aquí vamos a pedirle al paciente que eleve el brazo mientras el terapeuta realiza una resistencia al movimiento. Este test es positivo si el paciente refiere dolor en la corredera bicipital. Ahora tenemos el test de Yocum. Este test se utiliza para identificar un pinzamiento subacromial. Aquí el paciente va a llevar su mano del hombro ipsilateral comprometido al hombro contralateral. Posteriormente le pedimos que eleve el codo. El test es positivo si el paciente refiere dolor en el hombro. El siguiente test que tenemos es el test de resistencia de fuerza de rotación interna o IRS. Bueno, aquí este test nos sirve para identificar entre un pinzamiento subacromial o una patología intraarticular. Aquí le pedimos al paciente que realice una abducción de 90 grados de hombro y una flexión de 90 grados de codo. Aquí le pedimos, ponemos una resistencia
y le pedimos al paciente que realice una rotación externa. Ya. Ahora vamos a poner la resistencia acá en la cara anterior del brazo y le pedimos al paciente que realice una rotación interna. Ya. Aquí, si la debilidad ocurrió al momento de la rotación externa, nos indica que hay un pinzamiento subacromial, mientras que si la debilidad se da al momento en que hace la rotación interna, nos indica que hay una patología intraarticular. Ahora tenemos el signo de Home-Browers. Este signo se utiliza para evaluar al músculo redondo menor. Bueno, aquí le pedimos al paciente que realice una abducción del hombro de 90 grados, también una flexión de codo de 90 grados y le pedimos que realice una rotación externa a la cual voy a poner una resistencia. El signo es positivo si el paciente no puede realizar la rotación externa. También los pacientes que tienen este signo no pueden llevarse la mano a la boca sin realizar una abducción. O sea, ellos lo realizan de este modo, realizando una abducción. Eso también es indicativo del signo de Home-Browers. A ver, tenemos el test LIFT-O. El objetivo de este test es de utilidad diagnóstica para identificar daños en el subescapular. Bueno, aquí le pedimos al paciente que lleve su mano hacia la zona lumbar. Aquí le pedimos al paciente que realice una rotación interna con la finalidad de que separe su brazo de la espalda. Bien. Si el paciente puede mantener esta posición, quiere decir que el test es negativo. Pero si el paciente no puede mantener su brazo en esa posición, el test va a ser positivo. O también cuando es positivo cuando el paciente compensa el movimiento con la elevación del hombro. Ya, a continuación tenemos el test de compresión activa o Prien test. El objetivo de este test es identificar una lesión o un desgarro del labrum. Para esto, el usuario permanece de pie y flexiona el brazo a 90 grados. A continuación, aduce el brazo 10 grados y gira internamente el húmero. Aquí el terapeuta aplica una fuerza hacia abajo y el usuario resiste. El usuario entonces supina totalmente el brazo y se repite el procedimiento. Ya, aquí la valoración es positiva si provoca dolor con la primera maniobra y se reduce con la segunda maniobra. Ya, ahora tenemos el test de cráneo. Este test se lo utiliza para identificar una lesión o desgarro del labrum. Para esto, el paciente se encuentra en decúbito supino y realizamos una abducción de 160 grados. Con una mano fijamos y realizamos una presión en la articulación y realizamos una rotación externa y una rotación interna, manteniendo la presión en la articulación. El test es positivo si el paciente refiere dolor en la articulación. A continuación tenemos el signo de Tindals. El objetivo de este test es identificar una compresión del nervio cubital en el túnel cubital.
Para esto realizamos golpes en el túnel cubital de 6 a 8 golpes seguidos. El test es positivo si el paciente refiere hormigueo en el recorrido del nervio cubital. Ya, ahora tenemos el test de movimiento de estrés en valgo. Para esto vamos a realizar una abducción de 90 grados, una máxima rotación externa, realizamos una flexión de codo y realizamos una presión en valgo. Y luego extendemos el brazo hasta llegar a unos 30 grados. El test es positivo si existe el máximo nivel de dolor en los 120 hasta los 70 grados de extensión de codo. Ya, ahora voy a hablar del signo de Tiner. Bueno, aquí este test se lo utiliza para identificar una compresión del nervio mediano en el paso por el túnel del carpo. Aquí voy a realizar unos golpes en la muñeca y el test va a ser positivo si el paciente refiere dolor o parestesias en la distribución del nervio mediano. Ya, ahora tenemos el test de Palens. Aquí en este test lo utilizamos para evaluar la compresión del nervio cubital en el túnel del carpo. Para esto el paciente va a realizar una flexión de 30 grados con una supinación de los brazos y con una flexión completa de la muñeca, de este modo. Y luego va a realizar la inversión y va a mantener esta posición. Aquí el test es positivo si el usuario experimenta exacerbación de los síntomas en la distribución del nervio mediano. Ya, ahora tenemos el test de compresión del carpo. El objetivo de este test es identificar la compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Para esto el paciente va a realizar una flexión del antebrazo a 30 grados. El antebrazo se va a mantener en supinación y la muñeca en posición neutra. El terapeuta coloca los dedos sobre el ligamento transverso del carpo y va a realizar una presión durante 30 segundos. Ya. La valoración es positiva si el usuario experimenta exacerbación de los síntomas en la distribución del nervio mediano. Bueno, ahora voy a realizar el test de tensión de la extremidad superior. Bueno, este test se lo utiliza para identificar una compresión en el túnel carpiano. Para esto vamos a realizar una abducción de 90 grados con la supinación del antebrazo, una extensión de la muñeca, una rotación externa del hombro y una extensión en el codo. Ya, aquí también podemos combinarle con la inclinación lateral cervical, que puede ser ipsilateral o contralateral. Que si bien al realizar la inclinación ipsilateral va a haber una reducción de la sintomatología, mientras cuando lo hagamos de forma contralateral va a haber un aumento en la sintomatología. Bueno, ahora tenemos el test de inestabilidad del carpo.
El objetivo de este test es identificar una inestabilidad del escafoides. Para esto el paciente va a estar con una flexión de codo y en supinación del antebrazo. El terapeuta va a colocar el dedo pulgar en el tubérculo del escafoides y va a realizar una presión, mientras que realiza una desviación cubital con una extensión y una desviación radial con una flexión. Ya, aquí el test es positivo si al liberar la presión en el tubérculo del escafoides el paciente deja de sentir los síntomas. Ya, ahora tenemos el test de Finkelstein. Este test nos ayuda a identificar una tendinitis de K-Ryan. Para esto, el paciente le vamos a pedir que cierre su mano y lleve el dedo pulgar rodeado por sus 4 dedos. Ya, con la una mano vamos a sostener el brazo y con la otra mano vamos a realizar una desviación ulnar. Ya, aquí el test es positivo si el paciente refiere dolor en la parte de la estiloides radial. Ya, ahora tenemos el test de compresión. Este test se lo utiliza para valorar una fractura en el escafoides. Para esto el usuario está en sedente, el terapeuta frente a él toma con una mano axial la muñeca del paciente por el borde cubital y con la otra mano rodea el dedo pulgar y realiza compresión axial sobre el pulgar de este modo. Ya. El test es positivo si el paciente refiere dolor en la tabaquera por compresión directa del escafoides sobre ella. Ya, ahora tenemos el test de teclado de piano. Este test se lo utiliza para identificar una inestabilidad radiocubital distal. Para este test ubicamos nuestro pulgar en la epífisis radial y el otro dedo pulgar ubicamos en la cabeza del cúbito y realizamos un descenso en la cabeza del cúbito de este modo. Ya. Aquí el test es positivo si hay una hipermovilidad en el descenso de la cabeza del cúbito o si el paciente refiere dolor. Ya, el siguiente test es de impactación ulnar. Bueno, este test nos sirve para identificar una degeneración o desgarro del fibrocartílago triangular. Bueno, aquí el usuario está sentado, con la una mano voy a estabilizar el antebrazo, con la otra mano voy a tomar la mano del paciente, voy a realizar una presión axial y voy a realizar una desviación cubital de este modo. Ya, aquí el test es positivo si el paciente refiere dolor o crepitación en la articulación.